Entonces se llama los determinantes sociales y sus implicaciones para la atención a la salud, los protocolos de atención integral. Según la Organización Mundial de la Salud, los determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades en este ámbito, ya que las circunstancias en que las personas viven desde su nacimiento y hasta su muerte son resultado de la distribución del dinero, del poder y los recursos de la sociedad, que a su vez dependen de las políticas del gobierno adoptadas dentro y entre los países. En este sentido, el monitoreo de las desigualdades sociales en salud y de las inequidades por sí mismas contribuye al establecimiento de un diagnóstico situacional que identifique necesidades orientadas según los estratificadores sociales definidos conceptualmente en los determinantes sociales de la salud estructurales intermedios. El más importante es el sistema de salud. No obstante, la mayoría de los indicadores de salud evaluados en la medición de la desigualdad social en salud, independientemente de la metodología empleada, han correspondido a la incidencia o prevalencia de daños a la salud y o a la cobertura de estrategias específicas para la atención a enfermedades, dejando en gran medida abandonado la medición de la desigualdad en acciones de prevención primaria y tamizaje que identifiquen áreas de oportunidad para la anticipación del daño y o el diagnóstico oportuno de las enfermedades que representen los principales problemas de salud pública en México. Considerando que en el marco de los determinantes sociales de la salud, el sistema de salud es un determinante social que media entre determinantes sociales estructurales, como puede ser la vivienda y la educación, y el logro de capacidad de salud de las poblaciones, este documento analiza la situación demográfica y epidemiológica del país, las respuestas y alternativas de atención médica y de salud pública ante la necesidad de salud que este proceso resulta, y una propuesta que retoma la perspectiva de los determinantes sociales como una política institucional que contribuya a la reducción de brechas en materia de salud, considerando un enfoque multisectorial. Consideraciones sobre el sistema de salud en México. El sistema de salud en México está conformado por servicios públicos y privados. Los primeros empezaron a consolidarse a partir de 1943, año en que se creó lo que hoy se denomina Secretaría de Salud, con el propósito de ofrecer servicios de saneamiento ambiental y atención médica con recursos humanos, materiales y económicos muy limitados. Desde que nació y hasta la fecha ha sido así. En paralelo se fundó el Instituto Mexicano del Seguro Social con la perspectiva de ofrecer atención médica a los empleados del sector privado por recursos financieros de origen tripartita, generados a partir de aportaciones del Estado, los patronos y los trabajadores. A esto siguió la constitución de otras instituciones similares dedicadas a grupos profesionales específicos como los trabajadores del Estado, los petroleros, las Fuerzas Armadas. Gradualmente fue evolucionando según la existencia de servicios paralelos pero desiguales en el paquete de servicios que se otorgaban a la población afiliada a cada subsistema de seguridad social y de población abierta. Pese a que las instituciones públicas de salud comparten fines comunes vinculados a la prestación de servicios, la generación de recursos humanos y financiamiento, a lo largo del tiempo han trabajado de forma coordinada para algunas acciones. Sobresale el importante posicionamiento del país en las campañas nacionales de vacunación. La diversidad institucional ha sido incapaz de garantizar mejoras en la salud de la población general. La cobertura universal de atención médica y las reducciones sobre los servicios de salud producen una marcada desigualdad en la atención médica que reciben los mexicanos. Sumado a ello, la participación del sector privado, si bien ha contribuido a la respuesta de la atención de primer contacto, ha reproducido la misma fragmentación, generando descoordinación y falta de continuidad de la atención. El sector privado, igual que el sector público, excepto en las instituciones de seguridad social, no tiene niveles de atención y no está vinculado por niveles de atención. El número de padecimientos según la clasificación internacional de enfermedades que cubren el IMSS y el ISSSTE, Seguro Popular y seguros privados es muy diferente. Por ejemplo, en la atención hospitalaria, el Seguro Popular cubre tan solo el 11% de los diagnósticos que se tienen en el IMSS y en el ISSSTE, mientras que los seguros privados no cubren ni la mitad de los diagnósticos de la CIE, y los que sí están cubiertos presentan una serie de barreras para el acceso. Esto, en principio, asoma una clara desigualdad entre los paquetes de beneficios que ofrecen las distintas instituciones públicas de salud que existen en México, y por ende, la fragmentación y segmentación de nuestro sistema explica una parte importante de las inequidades en salud. Otro ejemplo de desigualdad en el acceso a la atención médica radica en el uso de servicios en áreas prioritarias a través de programas focalizados. La focalización ha sido una de las principales estrategias para enfrentar la desigualdad mediante la asignación de recursos y servicios a grupos vulnerables. Esto se le llaman también programas verticales, y estos programas verticales le pegan a un grupo particular de la población, pero al pegarle a ese grupo y mejorarlo, empeoran a otros grupos.
Hace poco tiempo, la mayoría de estos programas habían sido poco efectivos en México, con la excepción de los programas de vacunación y programas de transferencia condicionada que mostraron efectos en algunos de sus componentes. El más importante de esos programas era Prospera, que ya desapareció. Aún después de la reforma del 2004, en la que se instaló el Seguro Popular, la cobertura de ciertos programas preventivos continuó siendo pobre. Por ejemplo, la población del IMSS es la que mantiene mejores coberturas de vacunación, manteniendo un nivel cercano al 30% de esquemas completos a nivel nacional. Esto es de acuerdo a la encuesta nacional de salud. Y el esquema completo es muy demandante, ¿no? Es que no falte ni una sola vacuna de las que conforman el esquema total de vacunación. Entonces, por eso es que el porcentaje está bajo. No estamos preparados ante los cambios demográficos y epidemiológicos. Aunado a todo lo anterior, la transformación demográfica que ha venido ocurriendo en el país en las últimas décadas, explicada por el crecimiento poblacional, envejecimiento, urbanización, ha modificado irreversiblemente las condiciones de salud de los mexicanos. A mediados del siglo pasado, las principales causas de muerte han correspondido al conjunto de enfermedades infecciosas como diarreas agudas, infecciones respiratorias y otras enfermedades transmisibles. La prevalencia de desnutrición era muy alta y la esperanza de vida muy corta. Actualmente, en cambio, las principales causas de muerte corresponden a las enfermedades crónico-degenerativas, es decir, de larga duración y sin cura, o al menos con una cura muy limitada. Por ejemplo, ahora tenemos hepatitis C, que es curable, ¿no? Con un alto potencial de inducir discapacidad y cuya atención es muy costosa, como la diabetes. La diabetes mellitus, que es la principal causa de muerte desde el año 2000. Las afecciones cardiovasculares, sobre todo la hipertensión arterial sistémica y los infartos cardíacos, los accidentes vasculares del cerebro y los tumores cancerosos. Entre ellos destacan los de pulmón, estómago, útero, próstata y mama. Hacia 2050, estos cambios demográficos y epidemiológicos alcanzarán un nuevo equilibrio, donde el envejecimiento poblacional habrá llegado a su punto máximo. La importancia, pues, de la comprensión de estos fenómenos radica en preparar desde ahora el sistema de salud, de tal manera que éste obtenga las mejores características posibles para enfrentar las necesidades poblacionales de salud. Más vale prevenir que curar. Todos hemos oído eso, ¿no? Hasta ahora hemos asomado que el sistema de salud promueve la desigualdad por su fragmentación y tiene una estructura deforme, basada en un modelo curativo de medicina especializada que se implementa fundamentalmente en hospitales y resulta cada vez más costoso. Todo ello se refleja en los principales problemas de salud que persisten en México. Hay una metáfora de un lago que está en un valle y el río va bajando por la montaña y llega al lago y nosotros estamos en el lago. Estamos agarrando a infartados, a gente con insuficiencia renal terminal, a gente que tiene complicaciones de diabetes. Y lo que tenemos que hacer es voltear hacia arriba del río y empezar a subir. Primero para hacer detección oportuna de estas enfermedades antes de que se compliquen. Y después ir más arriba a donde se avientan los muchachos al río, ¿no? Donde empiezan los obesos a meterse al río y entran en esta cadena que los lleva a donde estamos ahorita. Ahorita, como estamos organizados en la salud, pues estamos en el lago. A pesar de que en diferentes áreas México cuenta con una medicina de alta capacidad técnica comparable con las de naciones primermundistas, el esfuerzo de mantener la competitividad acarrea un elevado costo, que en última instancia ha limitado los recursos económicos para establecer y mantener un sistema universal de atención médica básica. Además, la especialización ha generado un impacto nocivo sobre el consumo de los servicios de salud, en tanto que la gente que desea ser atendida en primera instancia por un especialista y tratar con la más alta tecnología. En la actualidad, los sobrediagnósticos y la búsqueda intencional de servicios hospitalarios para la atención de problemas que pudieron ser resueltos a primer nivel representa efectos claros sobre el caso de la atención del primer contacto que debe ser otorgado en los mayores casos en el primer nivel de atención, enfatizando las acciones que anticipen los daños a la salud. Aquí, acuérdense ustedes que tenemos una nueva ficha en el dominó que es los médicos de farmacia, que son un primer contacto muy especial. Uno de los problemas que el modelo de atención especializada ha generado es que muchos de los padecimientos crónicos que actualmente producen más enfermedad y muerte entre los mexicanos evolucionan a estadios clínicos donde el tratamiento es muy caro y poco efectivo. Por ejemplo, la diabetes mellitus y sus complicaciones renales, la atención del cáncer identificados en etapas avanzadas y las complicaciones cardiovasculares como el infarto y el accidente cerebral vascular. En lugar de suspender o retardar el curso de la enfermedad en etapas incipientes con actividades propias del primer nivel de atención médica, también llamado atención primaria en salud, los pacientes reciben atención médica con esta tienen pocas posibilidades de marcar un curso favorable en la evolución de la enfermedad y en la calidad de vida. De hecho, en el caso de la insuficiencia renal terminal,
tenemos el problema de que no hay una producción que podamos prever de curación, ¿no? El trasplante renal no es curación, te da 7, 8 años de vida y al cabo de eso se acaba y otra vez te trasplantas otra vez o entras a terapia de sustitución. En resumen, el modelo de atención especializada nos ha conducido a una situación insostenible en términos tanto económicos como sociales. Un modelo basado en la APS servirá para mejorar en forma significativa la salud de la población, minimizando el desperdicio de recursos económicos, materiales y humanos. En conclusión, es necesario y urgente transformar de fondo el modelo de salud, unificando los servicios, terminar con la fragmentación, tomando la atención primaria de salud como pilar fundamental. Aquí tengo una sección de la reforma en salud de México que ya hemos platicado muchas veces, si ustedes me lo permiten, me la quiero saltar. Entonces el punto 3 es lo que ya sabemos, cómo estamos, seguro popular, etc. Situación demográfica y epidemiológica en México. En las últimas décadas, México ha experimentado constantes cambios tanto en el perfil demográfico y epidemiológico de la población, lo que a su vez ha incidido directamente en las necesidades en materia social, económica, institucional y de salud. Sin embargo, la capacidad de respuesta ante estas nuevas demandas se ha dificultado dada la heterogeneidad de condiciones de vida al interior del país, que en muchos casos se caracteriza por su alta marginación y pobreza, lo cual ha contribuido a profundizar las brechas entre distintos grupos sociales. En primer lugar, los cambios en la estructura y composición de las edades se han visto modificados principalmente por la disminución de las tasas de fecundidad y de mortalidad, sobre todo de las enfermedades agudas, que han conducido a que México transite por un paulatino envejecimiento de su población. Un rasgo particular de esta transición demográfica es que la velocidad en la que se han dado los cambios es mucho más rápida que los observados en países en desarrollo. Por ejemplo, en esta gráfica vemos la velocidad con la cual vamos a alcanzar nosotros la población de 65 años y más. Por ejemplo, mientras que la población francesa de 65 años o más pasó de 7% a 14% en 115 años, según las últimas proyecciones de población mexicana, esto solo tomará 25 años. Entre 2016 y 2041 vamos a tener esa transformación. En la gráfica se puede observar que entre 1970 y 2050 el grupo 60 años o más es el único que aumentará, incluso superando a la población de 0 a 14 años de edad. Según el Censo de Población y Vivienda de 2010, la población mexicana representó un poco más de 112 millones de habitantes y de acuerdo con el Consejo Nacional de Población es de aproximadamente 121 millones al 2015. Bien, junto con la reducción de la mortalidad y la fecundidad, otros elementos que han tenido un papel fundamental en la configuración del panorama demográfico del país son las medidas en salud pública, agua potable, drenaje alcantarillado. Estas son acciones de los determinantes sociales de la salud. La creación de centros de salud y seguridad social, el desarrollo de antibióticos, el aumento de la alfabetización, la urbanización y la incorporación de las mujeres al mercado laboral, entre otros. Si bien la carga demográfica de los más jóvenes irá reduciendo sustancialmente entre 1970 y 2050, la de las personas adultas mayores se triplicará en el mismo periodo. En tal sentido, la dependencia económica, social e institucional de las personas adultas mayores constituye un tema de especial importancia debido al aumento de los cuidados formales e informales por la pérdida de las capacidades físicas y mentales, a la inseguridad económica de este grupo de población. En cuanto a la distribución urbano-rural, los datos muestran notables diferencias en el volumen de distribución de la población. En 2010, casi el 78% de la población mexicana se concentraba en centros urbanos, lo que representa un incremento de 82.6% respecto a 1950. No obstante, la distribución de la población por grupos de edad varía notoriamente en ambos ámbitos. Mientras que la población rural sigue teniendo una base eminentemente joven, la población urbana tiene un predominio de población en edades productivas, lo que se llama el bono económico, y presenta un envejecimiento poblacional más acentuado. Las condiciones de salud de la población mexicana también son variadas y evidencian una vez más las amplias divergencias geográficas y socioeconómicas en que delimitan el perfil epidemiológico del país. Hay que señalar que la salud de los mexicanos está influenciada por determinantes sociales y estructurales que involucran el entorno en el que los niños nacen, crecen y se desarrollan a lo largo de su vida y que influyen en la manera de enfermar y morir. De esta manera, la salud de los mexicanos está compuesta por un régimen mixto, donde coexisten enfermedades transmisibles y no transmisibles, así como causas externas de movilidad y mortalidad. El ejemplo más claro es la malnutrición. En el país seguimos teniendo desnutrición, pero ahora tenemos un inmenso problema de obesidad.
En el cuadro 1 se observa que las causas de muerte de México para 2013 son básicamente las mismas para las zonas rurales y urbanas, aunque existen diferencias en cuanto a la proporción que representa el total de funciones ocurridas en dicho año. Por ejemplo, las agresiones y los homicidios agruparon 5.4 de las muertes en las zonas urbanas, mientras que la desnutrición calórica proteica significó 2.3% de sus muertes. Al desagregar los datos de mortalidad por grado de marginación estatal, se cuenta que aproximadamente 60% de los fallecimientos se concentran en personas que residen en áreas de marginación alta o muy alta, como se ve en la gráfica 2. Un hecho que llama la atención es que la distribución de recursos en salud se concentra principalmente en estados con muy baja marginación estatal, en contraste con las zonas de marginación más alta del país, donde hay disponibles menos recursos en rubros como camas censables y no censables, consultorios, médicos de contacto personal de enfermería y otros. Esto se presenta en la gráfica 3. Y las diferencias son notables. Esta situación pone en riesgo la salud y bienestar de la población y especialmente restringe las posibilidades de distribución equitativa de los recursos en función de las demandas y características específicas de cada grupo social, lo cual sin duda debe ser el eje rector en la administración de los recursos de salud. De ahí que sea fundamental pensar en un sistema de salud que considere esta gama de condiciones demográficas y epidemiológicas particulares con el fin de diseñar estrategias que se moldeen a las necesidades propias de la población en cada región. No podemos pensar en un sistema que sea totalmente homogéneo, porque el país no es homogéneo. Alternativas de respuesta a la necesidad de atención a la salud. La atención primaria de la salud es el elemento clave en cualquier sistema de salud, ya que constituye el primer contacto con la población. Se compone por acciones y servicios enfocados a preservar la salud mediante actividades de promoción, vigilancia epidemiológica, saneamiento básico y protección específica de las patologías más comunes, así como diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y en algunos casos inclusive, aquí me apoya el general, rehabilitación de padecimientos que se presentan con mayor frecuencia y que debido a su bajo nivel de complejidad es factible su resolución por medio de atención ambulatoria basada en la combinación de acciones y recursos de poca complejidad técnica. El fin último de un sistema de salud es promover y mantener un estado de salud con capacidad de generar un impacto positivo sobre las enfermedades prioritarias y una capacidad de respuesta efectiva para aquellas patologías emergentes. Todo ello desde una perspectiva de equidad para toda la población. Es conveniente hacer una distinción entre servicios de salud personal y no personal, es decir, entre los que recibe directamente el individuo, ya sean preventivos o de diagnóstico, terapéuticos o de rehabilitación, y entre las intervenciones que se aplican a la población en general o al medio en que ésta se encuentra. Para que la atención a la salud de la población se cubra de manera integral, y a mí me interesa mucho que esa palabra la tomen integral, las unidades de atención a la salud no solo deben localizarse dentro de distancias accesibles a la población, es necesario que cuenten con las herramientas necesarias para brindar la mejor atención. Ello implica que las instalaciones de dichas unidades de atención, aunque sean de baja complejidad, cuenten con una gran capacidad preventiva y resolutiva. Existen unidades médicas de atención primaria en nuestro país, fundamentalmente dentro del sector público del sistema de salud. Existen pocos estudios sobre el servicio de sistemas de servicios privados de atención primaria de la salud, y los pocos que existen han dado cuenta de que este primer de atención presenta problemas en su capacidad resolutiva, en la eficiencia y en la calidad del servicio que presta, en casos de los médicos en farmacias. Y existen impedimentos para su integración en la conformación de redes de servicio. El sector privado de primer contacto parece hallarse a la deriva, fijando solo prioridades económicas a corto plazo y de manera fragmentada, con excesiva focalización en la entrega de consultas y de servicios que prestan en un primer nivel, casi siempre sufren una gran falta de recursos, limitando su capacidad de atención. El reflejo de ello es la falta de acciones preventivas o de promoción de la salud que impacten no solo en la salud de los trabajadores de las empresas, sino en la salud económica de las mismas, al no entender oportunamente enfermedades prevenibles, incluir por lo mismo numerosos costos de atención especializada y hospitalaria. Hace unas semanas estuve en Sonora y llegué a una unidad de medicina familiar que está unida por un puente al Hospital Regional de Zona número 1 y este hospital unido por un puente de la mar. No puede haber mejor conexión y no se habla, no hay comunicación entre ellos. Y en todos los niveles hay carencia de insumos. Entonces esto es un punto muy importante. Si con la vecindad geográfica y organizacional no se logra tener esta integración, ¿cómo estarán otras áreas? Piensen ustedes en
el futuro Instituto de Salud del INSA. De hecho, lo dije, las protecciones preventivas que promocionan la salud que impactan no solo en la salud de los trabajadores de las empresas, sino en la salud económica de las mismas, a no atender oportunamente enfermedades prevenibles e incurrir por los mismos numerosos costos de atención especializada y hospitalaria. Considerando que los consultores representan la unidad productiva de los centros de primer contacto privado y que equivalen a la capacidad instalada de las unidades, la capacidad de servicio no será la misma de una unidad médica de atención primaria, por lo tanto, su nivel de impacto será menor al que requieren las empresas que autoaseguran su población de trabajadores competentes. La calidad de atención no se limita exclusivamente al servicio ofrecido por el personal de salud, también implica que éste cuente con la infraestructura necesaria para poder, además de dar el tratamiento adecuado y oportuno, poder realizar acciones como valoración y control adecuado del paciente dentro de la misma unidad. Generalmente, las unidades consideradas para atención primaria deben contar con los recursos físicos y materiales para brindar estos servicios, a través de equipos de profesionales de salud como nutriólogos, fisioterapeutas y personal auxiliar de salud que realizan acciones preventivas y de promoción a la salud. Así, los trabajadores deberán recibir la atención en equipo, generando ahorros al tratar en forma preventiva y en caso de enfermedad, tratar oportunamente a los pacientes. Un ejemplo corresponde a los casos de embarazo, donde la mayor parte del control prenatal se puede llevar en los servicios ambulatorios, incluyendo la toma de muestras para estudios de laboratorio y ultrasonografía. La falta de esta capacidad de respuesta a la atención obstétrica puede generar sin duda riesgos importantes para la salud materno-infantil y los costos frecuentes en hospitales. Otro ejemplo de gran importancia debido a la prevalencia de poblaciones locales que la padece es la diabetes mellitus, padecimiento que requiere control adecuado de los pacientes, incluyendo los niveles de glucosa con capacidad, además de que idealmente se debe contar con asesoría nutricional especializada a fin de contar con manejo de los pacientes. Las unidades básicas de atención primaria deben contar con un médico personal de enfermería y un equipo de atención primaria de la salud, incluyendo un nutriólogo, que evite la derivación de los pacientes a unidades según unidades más costosas y alejadas de los lugares donde vive o trabaja el paciente. Con el fin de dar respuesta a esta problemática, en los últimos años se ha discutido el diseño de práctica de nuevos modelos de atención primaria de la salud y crear equipos con una mayor cartera de servicios en primera atención. El aumentar esta capacidad resolutiva pretende dar una mejor respuesta a las necesidades de los usuarios y a la vez fortalecer la integración de servicios de acuerdo con los principales modelos propuestos. Estos equipos de APS brindan servicios de medicina general y familiar, odontología, nutrición, toma de muestras para estudios de laboratorio, servicios de tecnología y medicina, y asimismo tienen capacidad para la atención de urgencia de las 24 horas del día, los 365 días del año. Propuesta de atención primaria de salud a través del uso de protocolos de nutrición integral con enfermedades prioritarias. Aquí me meto a una nueva institución que era mi vieja institución cuando estábamos el doctor Onofre y yo ahí. Los procesos de atención dentro de... Bueno, eso es vieja, ¿no? Estábamos tú y yo. Antigua. Los procesos de atención dentro del IMSS se han enfocado tradicionalmente y a lo largo del tiempo en la atención de las enfermedades en sus aspectos clínicos y no consideran el continuo que representa el proceso de salud de enfermedad. Esta orientación ha soslayado las intervenciones de salud que se dan en etapas que podemos considerar de preservación de la salud y no de atención al daño. Sin embargo, estas etapas primarias, a las que tienen mayor potencial de impacto en los servicios de salud, a estas se les da muy poca atención. Adicionalmente, existe una gran heterogeneidad en la aplicación de estándares de calidad de las intervenciones de salud, provocando variaciones inaceptables en los servicios integrados y de hecho inequidad en los servicios, las prestaciones y consecuentemente en los resultados de la salud. El IMSS no es igual en todos lados, no ofrece igual en todos lados, no tiene la misma capacidad en todos lados. Inclusive entre las UMAES, que usted conoce, doctor, las variaciones son impresionantes, ¿no? Por ejemplo, en esta vieja Sonora, la UMAE de Sonora no tenía servicio oncológico y el hospital regional, que es un hospital de segundo nivel, tenía completo el manejo oncológico de los pacientes. Entonces, la lógica es biológica, ¿no? Por esta razón, se identificaron los 10 grupos de enfermedades que representan la mayor carga de enfermedad del IMSS. Esta está medida a través de los años de vida causados por discapacidad, lo que representa en general una pérdida de por estas causas de 11.102.700 años de vida saludable. De acuerdo a la carga de 11 millones. 11.102.700. De acuerdo a la carga de enfermedad, grupos cardiovasculares, diabetes mellitus, condiciones neurológicas, neoplasias malignas, enfermedades musculoesqueléticas, enfermedades de los órganos de los sentidos,
desórdenes mentales del comportamiento, lesiones no intencionales, enfermedades digestivas y las enfermedades respiratorias crónicas conforman entre el 70 y el 80% de la demanda de los servicios de salud. Aquí está. Yo aquí nomás quiero señalarles, si se dan cuenta, que si usáramos como antes nada más la mortalidad, no estarían muchas, ¿no? Que son afectadas porque tienen un impacto muy grande en la discapacidad. Entonces, por ejemplo, enfermedades musculoesqueléticas y enfermedades de los órganos de los sentidos y desórdenes mentales son fundamentalmente incapacitantes. Y al Instituto Mexicano de Seguro Social le pega mucho en dos dimensiones: en la dimensión del paciente individual que sufre, pero también en la dimensión de la incapacidad que se tiene que pagar. Bueno, la incapacidad que se paga económicamente, exactamente. En marzo de 2019, el IMSS propuso como proyecto estratégico el desarrollo de protocolos de atención integral para el grupo de las 10 enfermedades que representan la mayor carga de la enfermera. Y como ya está por ahí, me pidieron que yo lo hiciera. Los protocolos de atención integral tienen como objetivo estandarizar acciones específicas de los profesionales de salud en acciones a lo largo de la historia natural de la salud y enfermedad, desde la prevención primaria, el diagnóstico temprano, el tratamiento oportuno, la rehabilitación y cuidados preventivos. A lo largo de este continuo se visualiza el proceso de atención integral a la salud en los 3 niveles de atención basados en prácticas clínicas efectivas. Para esto es necesario desarrollar un enfoque de atención integral a la salud que reemplace el modelo actual fragmentado por niveles de atención y basado en la atención a la enfermedad. Por ejemplo, prevenir, controlar y reducir las enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer, a lo largo de todas las etapas del ciclo de vida. Existe de facto inequidad en la accesibilidad a la salud por los derechohabientes, así como la distribución de los recursos por regiones geográficas y niveles de atención. Al derechohabiente del IMSS se debe dar una atención integral y continua que garantice los servicios y recursos necesarios para satisfacer sus necesidades de atención a la salud y enfermedad, desde el fomento de la salud, la prevención de enfermedades, la curación o control, la rehabilitación de los cuidados paliativos. Existe en el presente una falta de estandarización de las intervenciones de salud de acuerdo con la realidad operativa de las unidades. Se han generado 710 clínicas, pero todas estas 10 clínicas son recomendaciones y son no contextualizadas, o sea, no toman en cuenta los recursos que tiene la organización para dar atención. Les doy un ejemplo. En la guía clínica de diabetes dice que tienes tú que tener una visita al año por oftalmólogos. Hay 55 oftalmólogos en el IMSS y hay 2.800.000 diabéticos. Nos tardaríamos como 10 años en la primera vuelta. Bien. Finalmente, es patente la desvinculación de los procesos de planeación con las necesidades y demanda de la atención, así como limitada la alineación de los recursos humanos, materiales y financieros con los requerimientos de los servicios. El costo de la orientación del modelo está relacionado con las necesidades de infraestructura, equipamiento y recursos humanos que plantean el componente de mejora de acceso a los servicios de salud. Además, el costo directo para el cumplimiento de este objetivo debe de integrar el costo del desarrollo de protocolos de atención médica, el costo del desarrollo de herramientas para la gestión clínica y el costo de la capacitación de los profesionales de salud en los 3 niveles de atención. Hay lugares en México en donde se siguen dando tratamientos para la diabetes que ya no se dan en otros países, en el IMSS. Por ejemplo, en Chiapas se usa para todos los pacientes no es el enalapril, captopril, para todos los pacientes. Para hipertensión, para todos, no importa que tengan. En el norte, en Sonora, usan losartán para todos los pacientes. Entonces no existe una clara definición de qué se debe de hacer con un paciente recién diagnosticado y que luego va evolucionando. En ese sentido, el objetivo general es orientar el modelo de atención integral hacia la prevención y brindar servicios de salud con calidad que permitan sistematizar y estandarizar intervenciones de salud en su amplitud, tipo de recursos y costos utilizados para garantizar la adecuada calidad de la atención médica. Una de las cosas que queremos hacer es que si tú dices que el médico familiar tiene de tener la capacidad de recetar medicamentos que antes eran de segundo nivel nada más, tenga los medicamentos. Que si el médico de primer nivel necesita tener una cámara no mediátrica que sustituya el tamizaje que debería hacer el oftalmólogo, y que lo deba de tener. Como objetivos específicos se encuentran definir los protocolos de atención para los padecimientos prioritarios, incluyendo la atención a lo largo de la historia natural de la enfermedad y los 3 niveles de atención médica. Definir los recursos humanos, así como los de los medicamentos, materiales y equipamiento necesario para otorgar la atención a estos padecimientos en los 3 niveles de atención médica.
Estandarizar la aplicación sistemática de las mejores prácticas y recomendaciones basadas en la evidencia científica integradas en los protocolos como modelo de gestión de las unidades médicas, vinculando los procesos de atención a salud con la gestión de los servicios. Diseñar protocolos específicos de atención con priorización en las 10 principales enfermedades que generan mayor carga de enfermedad por muertes prematuras y discapacidad. Implementación de las acciones e intervenciones en 3 niveles de atención médica y fortalecer la integración de la atención médica con el uso del expediente electrónico como su columna vertebral, con la aplicación de la estrategia de inteligencia en salud que genere información a nivel poblacional, de manera que los pacientes sean atendidos de manera proactiva con acciones enfocadas en su perfil de riesgo. Aquí, básicamente, en este diagrama muestra cómo empezamos con 5 de los 11 principales problemas, y lo que identificamos son mejores prácticas, multidisciplinaridad, rendición de cuentas, para generar una mejora de la calidad y eficacia de los servicios. Se generaron protocolos de atención integral que tienen una noción diferente, no son recomendaciones, son indicaciones. Vamos al final a enseñarles un par de transparencias de lo que son los protocolos de atención. Bien, el diseño de los protocolos establece una directriz en el conjunto de intervenciones que en el proceso de salud enfermedad deben realizarse para lograr los mejores resultados. Los atributos de la estrategia incluyen desde la multidisciplinaridad hasta la generación de indicadores para el monitoreo y evaluación de las acciones en los diferentes niveles de atención, primero, segundo y tercero. Los protocolos se constituyen en la herramienta de gestión que define las acciones a realizar con cada paciente en cada uno de los momentos del proceso de salud enfermedad, estandarizando el quehacer institucional, la planeación de recursos y servicios y su ejecución, y los estándares de calidad en los 3 niveles de atención. En términos breves, hay una reorientación del modelo de atención, de lo que se tiene a lo que se debe de tener, en términos de insumos, recursos disponibles, costos y resultados. No solamente nos interesa ver la productividad, el consumo de recursos, el consumo histórico y el requerimiento que se ha tenido, sino la definición de acciones y estándares que caractericen la demanda, que nos permitan estimar necesidades de acuerdo a estos estándares, y de ahí los requerimientos de medicamentos, equipamientos, materiales, insumos que sean necesarios para lograr una estandarización de la equidad. Este pues, es un diagrama que ustedes ya conocen muy bien, es el diagrama de la historia natural de la enfermedad. Y lo que presenta es básicamente lo que tenemos que reconocer, ¿no? Nosotros, por lo general, atendemos a partir de que ya diagnosticamos y no vemos hacia atrás. Y lo que se trata con los protocolos de atención es no renunciar a lo que hacemos, pero también hacer acciones e intervenciones en otros momentos. Por eso las líneas de acción que se van a implementar en los 11 grupos de enfermedades que representan el 80% de la carga nacional del mes son las siguientes. Empezamos con el desarrollo de 5 protocolos de atención integral de enfermedades cardiovasculares, circulatorias, diabetes mellitus, neoplasias malignas, cáncer de mama y cáncer de próstata, enfermedades musculoesqueléticas, lumbalgia, cervicalgia y hombro doloroso, y enfermedades de los órganos de los sentidos. Eran 5, pero estamos haciendo 15 protocolos, porque por ejemplo, en diabetes tenemos diabetes en general, pero también diabetes con complicaciones. En el caso de enfermedades cardiovasculares tenemos hipertensión arterial sistémica, tenemos insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco, y tenemos código infarto y algo que llamamos código cerebro, que es accidente cerebrovascular. Entonces realmente estamos haciendo 15 protocolos ahorita para poder arrancar el año que entra. Se determinan para cada protocolo los recursos humanos, medicamentos, materiales, equipamientos necesarios para otorgar la atención integral a las enfermedades comunitarias en los 3 niveles de atención. No, para que se den una idea, en la estimación económica que hicimos, necesitábamos 5.800 millones de pesos para fortalecer 8 delegaciones, las más grandes. Podríamos empezar por 8. Entonces es lo que vamos a tratar de hacer el año que entra, a partir de 2020, de enero de 2020. La otra línea de acción es el ajuste y modificación de las cédulas médico-económicas con base a los protocolos de atención. Ya tenemos una herramienta que son cédulas médico-económicas que para cada diagnóstico nos dicen hasta cuántas torundas usan y cuánto vale la torunda. Entonces ya podemos costear. El problema es que es costo ideal. Si quieren saber cuánto en verdad nos gastamos, no tenemos una idea, pero sí tenemos un costo ideal.
y por lo tanto necesitamos hacer el costeo de recursos humanos, medicamentos, materiales, equipamientos necesarios para otorgar la atención integrada a las enfermedades prioritarias en los 3 niveles de atención. Como les decía, se ha calculado el presupuesto para cada una de las zonas incluidas en las 8 delegaciones con las que vamos a empezar, y el monto inicial fue de 5.800 millones de pesos. Finalmente, se está trabajando ahorita, mientras estamos platicando, tengo mi gente trabajando en la elaboración del plan de implementación de los 5 PAI en 8 delegaciones del IMSS en el 2020, así como un plan de escalamiento gradual, 8 cada año, hasta que lleguemos a las 35 delegaciones. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos pensado nosotros que los protocolos de atención nos van a traer? En primer lugar, estandarizar la práctica médica para que esos padecimientos prioritarios en los 3 niveles de atención se den de una manera igual. O sea, no podemos tener en Chiapas una práctica del manejo de la hipertensión arterial sistémica y en Sonora otra práctica. Mejorar la calidad y continuidad de la atención. La continuidad de la atención, a pesar de todo lo que decimos, que tenemos referencia y contrarreferencia y lo que ustedes quieran, no hay continuidad de la atención. En este lugar, que la UMF estaba pegada por un puente del hospital regional y el hospital regional por un puente del UMAE, no había continuidad de atención. Los pacientes los veían en la UMAE y se los quedaban. Y luego los daban de alta a su casa. No regresaban con el médico familiar. Establecer modelos de servicios que integren los recursos para su operación con las recomendaciones basadas en la evidencia científica para asegurar la eficiencia operativa y los mejores resultados. Asegurar el uso eficiente del recurso con las necesidades de la población. Para mí esa es la más importante. Todos sabemos que el que tiene más saliva traga más pinol, ¿no? Entonces lo que queremos es darle a todos saliva, y que los de primer nivel tengan saliva, y que los de segundo nivel tengan saliva, y que los de tercer nivel tengan saliva. Les doy un ejemplo de tercer nivel. La mayoría de los tomógrafos axiales computarizados del IMSS están entre 68 y 64 y 128 cortes. Entonces un niño de pediatría tiene que estar 18 minutos en el TAC y lo sedan para que pueda estar. Y ya hay un TAC que tiene 256 cortes que se tarda 3 minutos. Entonces ya no necesitaríamos sedar a los niños, ya no tienes que exponerlos a un riesgo mayor. Pues este tipo de cosas, los protocolos de atención integral lo ven en tercer nivel. Entonces dicen, la tecnología que tenemos que comprar en tercer nivel es de este tipo. En conclusión, en este documento se presentó una forma de integrar el enfoque de los determinantes sociales a la transformación del sistema de atención a la salud. En primer lugar, es importante resaltar que nuestra población se encuentra en un proceso de transformación con una perspectiva premiante de envejecimiento de la población. Acuérdense que vamos a pasar en 15 años a tener el doble de la población que tenemos actualmente en el país en etapas de edad adulta mayor. Aunado a esto, el proceso de urbanización y de distribución de la población por las distintas regiones demanda una transformación del sistema de salud. Por ejemplo, no sé si ustedes han oído declaraciones de que van a mandar médicos a áreas rurales. En áreas rurales vive nada más 20% de la población. Los que necesitamos son médicos en áreas marginadas de ciudades, y ciudades de todos los tamaños, pero son ciudades. Aunque en 2004 fue creado el Seguro Popular con una solución a la segmentación y falta de cobertura del sistema de salud, en la realidad simplemente se adicionó un nuevo componente o segmento. En la actualidad el sistema de salud de México es malo porque sigue claramente segmentado, porque existen duplicidades en la afiliación y porque la cobertura efectiva de los servicios de salud dista mucho de ser universal. Y con mucho cuidado y sin decirlo, el INSABI es otro segmento, y a mí me preocupa mucho que se haya tomado esa decisión. En este contexto, hemos presentado un modelo de organización desarrollado con base en la atención primaria de la salud, en la inclusión de la consideración de los elementos sociales de la salud para una organización paraestatal IMSS, que busca precisamente ofrecer una integración de los servicios para su población beneficiaria y de esa forma favorecer la rendición de cuentas y lograr una mayor efectividad y eficiencia en la prestación de servicios de salud. Es importante enfatizar que esta propuesta se hace en un contexto especial. A diferencia de los países desarrollados europeos, México no tiene un sistema de salud universal con cobertura efectiva, y por ello debemos todavía de prestar gran atención al sistema de salud como determinante social intermedio. Aquí quiero hacer una pregunta, a ver si se acuerda el doctor Onofre Muñoz. ¿Cuánto gastábamos per cápita en 2007 en derechohabientes? En dólares. 2007, vamos como en 3.500 pesos. En época de 8.000 per cápita. Y cuando metías a la gente al seguro voluntario le cobras 7,000. Entonces eran aproximadamente $700. Ahorita el IMSS gasta per cápita $198.
Entonces no puedes aspirar a tener lo que teníamos en 2007. Les doy otro ejemplo. En 2007 teníamos 2.400 derechohabientes por médico de familia. Ahorita la mediana es 3.500. Entonces es una situación muy, muy deprimente. Como parece ser el patrón de la salud pública, Luis, nos encontramos con la necesidad de trabajar al mismo tiempo en la transformación del sistema de salud y en la incorporación ambiciosa de los elementos sociales de salud en todas las políticas del gobierno. Esperamos que los resultados de la aplicación de este modelo puedan ser considerados como un avance, una alternativa para el sistema de salud general. Y no más quiero acabar haciéndoles propaganda. Obviamente, si tuvieran el lector de OR, podrían ponerlo aquí, pum, les desplegaría los 11 primeros protocolos. Los protocolos, por ejemplo, de diabetes tipo 2, de prevención, diagnóstico y tratamiento, son cosas muy simples. Esto es lo que tiene adentro del protocolo. Y también, ya que se presenta en forma textual, es un algoritmo, pero lo que dice son las acciones imprescindibles, eso es de ahí, las acciones optativas y las acciones que hay que evitar. Entonces, para cada uno de los actores, ahí está el médico de familia y el médico internista, se les dice qué deben de hacer de acuerdo al nivel de atención. En los aspectos de prevención, en la atención no farmacológica y en la atención farmacológica. Y para cada uno de estos tenemos un anexo en donde dice qué medicamentos puede recetar el médico, con qué equipos debe contar la unidad de medicina familiar, y de esa manera tratar de darle saliva para que puedan trabajar. Muchas gracias.